y desarrolle ¿verdad? O propenda un desarrollo económico que no hemos tenido desde la década de los 70. Y ese es un universo de personas y que ha contado con muchos adeptos en los comentarios que yo he visto en ENDE y en AM. También está otra línea que critican filosóficamente y valorativamente lo que es Promesa y la Junta de Control Fiscal, que les molesta la forma en que fue aprobada, le molesta el debate que se dio en el Congreso sobre este tema, y ello a pesar de que hubo grandes cambios gracias a la diáspora puertorriqueña en esos procesos que no podemos olvidar, pero que entienden que a pesar de toda esa molestia, esa inconformidad, que de una perspectiva pragmática está aquí, hay que trabajar con ella, hay que sacarle provecho, porque realmente el país necesitaba un stay en las reclamaciones de los bonistas y necesitaba un poco repensar las cosas, y quizás esta era la mejor forma de tomar decisiones antipáticas pero necesarias. Está el otro sector que plantea que tanto Promesa como, ¿verdad?, su creación fundamental, la Junta de Control Fiscal, es inaceptable, que sencillamente violenta la estructura republicana de gobierno que Puerto Rico y Estados Unidos debe acatar y respetar, que inclusive va mucho más allá de lo resuelto en el caso de Sánchez Valle en cuanto a la autoridad del Congreso y del presidente sobre Puerto Rico, y que la única alternativa que hay es sencillamente la confrontación y el rechazo a su implantación. Yo diría que eso recoge, ¿verdad?, a grandes rasgos, las tres posturas que yo he podido identificar y que de alguna manera los panelistas esta noche discutirán, analizarán. Pero lo que a mi juicio es indispensable es que tengamos claro de que sencillamente no prestar la atención, ser indolentes en cuanto a lo que está pasando en el país en este momento es inaceptable. Así que los invito a escuchar muy detenidamente a nuestros dos panelistas con posiciones muy distintas y que podamos analizar de manera objetiva y crítica este importante tema. Buenas noches y muchas gracias a los panelistas por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, señor decano. Y ahora comencemos nuestra conversación. Tal vez el decano me puede ubicar a mí como moderador en alguna de las tres posiciones que él estuvo esbozando. Nuestro tema, la Junta de Control Fiscal, ¿y ahora qué? Aún considerando la variedad de temas importantes que hemos discutido en este mismo escenario, en foros y paneles por los años previos, yo entiendo que es muy difícil trascender la importancia del tema de esta noche, porque la Junta de Control Fiscal y Promesa, que la crea, ha sido y será trascendental no tan solo para el país, sino que nos afectará a nosotros también individualmente, como ciudadanos y ciudadanas de este país. Podemos expresar con certeza que la ley Promesa afectará la vida colectiva, pero también a los ricos, a los pobres, a empleados públicos, al sector privado, a retirados, a viejos, a niños. Claro, como siempre, algunos buscarán alguna ventaja en el proceso, aquellos que siempre son más iguales que el resto del pueblo. Pero el propósito de esta ley debe quedar claro, que tiene que sacar un rato el que no la ha leído para leerla. Allí lo dice claro, hay que satisfacer lo que se tomó prestado por el gobierno de Puerto Rico a quienes compraron bonos a través de la historia última, más el pago de los intereses pactados. Y quiero resaltar dos elementos. Hay duda de si toda esa deuda enorme es una deuda legítima. Es curioso que los que dicen que se debe pagar porque la Constitución de Puerto Rico establece que tiene prioridad ese pago a los acreedores, se olvidan de que la Constitución también establece un tope de lo que se podía tomar prestado y por lo tanto, si la Constitución es lo que es la base, pues pasarse del exceso de ese tope de la deuda haría de esa deuda una ilegítima e inconstitucional. Hay duda también de si los intereses son legítimos o si son usureros y abusivos. Si constituyen, como dijo Shakespeare en El Mercader de Venecia, más allá del pound of flesh. Ya veremos, al examinar las acciones que esta Junta tome cuando entre en funciones,
si intentarán que se pague lo legítimo solamente, o si también exigirán que se pague lo inconstitucional, si solo los intereses legales o si también los usureros. Pero antes de pasar el micrófono a nuestros dos distinguidos panelistas, una ingeniera, un contador público autorizado, secretario de Hacienda, quiero enfatizar en 2 puntos que por estar aquí esta noche en una facultad de Derecho deben enmarcar nuestra reflexión. 1. La aprobación de la ley promesa cambió totalmente la forma de gobierno que hasta el pasado julio conocíamos en nuestro país. No está ya dividido el poder político entre 3 ramas para disponer de los asuntos internos. Hay un poder superior que se ha creado para pasar juicio directo y actuar sobre las 3 ramas. Puede derogar acciones del gobernador, puede derogar leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, puede decidir también cómo se adjudican en los tribunales ciertos reclamos. Así las cosas, debemos entonces tener claro que no vivimos en un Estado de Derecho. Repaso en 1 minuto lo que define un Estado de Derecho. Estado de Derecho, y escuchen, es un sistema mediante el cual se articula una estructura gubernamental en la que el pueblo establece un gobierno donde imperan las leyes y no los caprichos del gobernante. Ese es el primer requisito. El segundo, donde estas leyes se promulgan mediante la participación del pueblo, que estará obligado a obedecerlas. Y tercero, que los contenidos de esas leyes son en beneficio de ese pueblo para garantizar sus condiciones razonables de vida. El sistema creado bajo la ley promesa y la Junta de Control Fiscal es todo lo contrario al Estado de Derecho y carece de sus 3 elementos constitutivos. No ha sido electa por nuestro pueblo ni hemos tenido participación en la elaboración de la ley que la creó. Tiene poderes omnímodos que van por encima de los que decidan los representantes electos por el pueblo. Y su propósito principal no es el bienestar del pueblo y los servicios necesarios, sino cobrar un dinero a unos y a otros. Regresando a mi comentario sobre el mercader de Venecia, pretenden no tan solo el pound of flesh, sino el ounce of blood. Dejarnos exámenes sin sangre, sin poder, afectando la dignidad. Y como dice la promoción de este panel, ¿y ahora qué? Para eso, nuestros 2 panelistas nos dirán muchas cosas. Cada uno de ellos tendrá 30 minutos como máximo para expresar sus ideas y luego tendremos un espacio para que cada uno reaccione a lo dicho por el otro compañero de panel. Al final, habrá un espacio para ustedes, para sus intervenciones y preguntas a los panelistas. Comienzo presentándoles a nuestra primera panelista, la ingeniera Ingrid Vilaviaggi. Tiene un bachillerato en Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Cornell y una maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Stanford. Ha sido consultora en temas ambientales tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y ha ocupado puestos de importancia en el gobierno de Puerto Rico. Fue asesora de la gobernadora Sila Calderón y luego subsecretaria de la Gobernación bajo esa misma administración. Más recientemente fue secretaria de la Gobernación bajo la administración de Alejandro García Padilla. Es fundadora de Cambio, una organización que promueve acciones responsables y sustentables para Puerto Rico y el Caribe, y codirige la Asociación de Reciclaje, que agrupa entidades en el gobierno, sector privado y organizaciones no gubernamentales para fomentar el reciclaje. La ingeniera ha titulado su presentación con el sugestivo título Lo que promesa, promete. Adelante, ingeniera Vila. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradezco primero que nada la invitación que me hizo el decano Julio Fontanet para participar e iniciar este curso y este semestre escolar aquí en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. En 1876, Alejandro Tapia y Rivera escribió un texto corto titulado Puerto Rico visto sin espejuelos por un cegato. En este escrito, Tapia y Rivera comparte con el lector
el encuentro fortuito que tiene un cegato con un diccionario geográfico. El cegato decide buscar en el diccionario el artículo que describe a Puerto Rico y para poder leer se pone sus lentes. Lo que describe es una imagen fascinante y nutrida de visuales formidables que nos presentan un país laborioso, limpio y ordenado. Un país cosmopolita que recibe navíos de todas partes del mundo. Un país de adelantos, donde las industrias y los comercios prosperan, ofreciendo al mundo las especialidades de la isla. Un país de educación y cultura vasta, de academias, grandes colegios, asociaciones, teatros, paseos, conciertos al aire libre, bellos cafés y cuanto hermosea la vida de otros pueblos. Un país de ciudades arboladas, donde se utilizan bien los recursos naturales y donde se reparte la riqueza proveniente de los recursos locales. Imposible es allí encontrar quien no sepa leer ni escribir, y rarísimo hallar hombre vago o sin oficio. El cegato, deslumbrado y asombrado por las maravillas que ha leído de la isla, tira el libro de geografía, pero sus lentes caen y al recogerlo se da cuenta que no tenían los cristales. Se pone otros espejuelos y busca nuevamente, desesperado, el artículo de Puerto Rico para darse cuenta que el diccionario geográfico ni menciona a la isla. Todo había sido una alucinación. En su relato, Tapia y Rivera presenta un país que funciona, un país modesto, pero con coherencia y propósito en su quehacer. Sin embargo, tanto para la desilusión de Tapia y Rivera en el siglo XIX, como para la desilusión de los que vivimos en Puerto Rico en el siglo XXI, cuando nos ponemos los lentes que nos permiten ver las cosas como son, nos percatamos de lo lejos que está ese país congruente y productivo. Esta es la introducción a un artículo que escribí para el volumen 85 de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico y que publica ahora, titulado El país desfigurado, una mirada a los problemas estructurales que impiden el progreso congruente y sustentable de Puerto Rico. La crisis, aunque ha cobrado mayor relevancia en la discusión pública en los pasados años, claramente no es un tema que se limita a la historia reciente. Como expongo en el artículo, Puerto Rico lleva sumergido en ella desde sus comienzos como colonia estadounidense en el 1898, posiblemente desde antes. Constantes como una estructura económica de capital ausente que nunca ha logrado generar los empleos que necesita el país, la corrupción y el inversionismo político, el patronazgo, el control de una élite local cuyo objetivo es obtener beneficios marginales de la relación colonial, la falta de ahorro y la dependencia en ayudas federales, la incompetencia en la administración pública y en la política local, la desigualdad y la destrucción ecológica. Todas nos han acompañado a través de nuestra trayectoria como colonia y todos son indicadores de un país en crisis. Además, un país sin soberanía y subyugado al control federal es un país castrado y con limitadas posibilidades. La nuestra es una crisis profunda que no se resuelve con un plan fiscal. Puerto Rico es un reflejo de la decadencia de los valores de la nación estadounidense capitalista, donde se fomenta la superación individual y se resiste y evade la cooperación y la aportación para la construcción de la sociedad en común. En esta trampa de sobrevivencia individual estadounidense es que está sumergido Puerto Rico. Por esto, reducir el tema de la crisis al ámbito fiscal me parece una discusión incompleta y simplista. No se puede divorciar la crisis fiscal y económica de la crisis política, democrática, social, ambiental y humana. Como resume Adela Cortina, filósofa y catedrática de la Universidad de Valencia, sobre el funcionamiento de la economía en la sociedad, y cito, en efecto, en lo que se refiere a la economía, esa actividad que los positivistas de todos los tiempos han descrito como neutral, como ajena a los valores, como un mero mecanismo sometido a leyes cuasi naturales, resulta ser en realidad todo lo contrario a las pretensiones positivistas. Resulta ser que sin recursos físicos no funciona la economía, pero tampoco sin recursos humanos y sin recursos sociales, sin valores compartidos. Sin esa densa trama de asociaciones humanas que componen en realidad la más fecunda riqueza de las naciones de los pueblos. Si falta capital social,
No hay siquiera negocios en este universo globalizado en la que la red protectora de valores y las asociaciones presta el suelo indispensable para que funcionen con bien las transacciones y contratos. Cierro la cita. Veamos esto en el contexto de Puerto Rico, un lugar donde impera la desconfianza en el gobierno estatal y federal, basada en una relación con Estados Unidos que ha sido en el mejor de los casos de tutelaje y en el peor de los casos de abuso, opresión y explotación, donde nunca se nos ha ofrecido sentarnos en la misma mesa para una negociación entre pares, donde el Congreso ejerce su poder sobre Puerto Rico con absoluta incompetencia, tomando decisiones unilaterales que nos afectan sin tan siquiera consultarnos, donde todavía tienen encarcelado a Oscar López Rivera por denunciar la colonia y luchar por la independencia de Puerto Rico. Sin condiciones básicas de respeto, igualdad, autonomía y solidaridad, cualquier sociedad tarde o temprano fracasa. Y esto me lleva a la discusión de la deuda, pues fue el gobierno de los Estados Unidos el que nos abrió la puerta al mercado de bonos municipales, ofreciendo la triple exención contributiva a los que compraran los bonos de Puerto Rico. Y no quiero con esto excusar la irresponsabilidad con la que administraciones de ambos partidos manejaron los déficits y la deuda acumulada, como expongo en el artículo. Esos que quisieron aparentar que la vida en Puerto Rico era como la de Estados Unidos e impusieron unos costos y gastos insostenibles en nuestra estructura gubernamental, a la vez que se repartían el bizcocho del gasto público entre sus allegados. Y tampoco se puede excusar a la élite local que vive del sistema, una élite que evitó en gran medida que Puerto Rico y el gobierno entrara más temprano en la discusión sobre la reestructuración de la deuda, pues esto afecta a sus intereses personales y económicos. Una élite que conoce de primera mano los problemas estructurales de nuestra economía y nuestro gobierno, pero que a la hora de realizar emisiones de bonos se quedaba calladita y se ocupaba de poner suficiente frosting al asunto para disfrazarlo por las ganancias que obtenía de las transacciones. Y los refiero a un informe publicado recientemente por el Instituto Roosevelt, en el que revela un esquema de usura en emisiones de bonos realizadas en Puerto Rico. Según el informe, al menos 33.500 millones corresponden a intereses acumulados en bonos de apreciación de capital, sobre los cuales Puerto Rico acabaría pagando una tasa de interés de 785%. El 63% de los bonos de Cofina son bonos de apreciación de capital. Si esto no es robo a mano armada por parte de las compañías financieras y los bancos, que a su vez recibieron sobre 200 millones en comisiones por algunas de estas transacciones, no sé qué lo es. De igual manera, no se puede excusar al gobierno federal y al Congreso, pues toda la estructura e instituciones que definen la vida económica en la isla son de su autoría, produciendo la dependencia de Puerto Rico en los Estados Unidos. Si resultaron insostenibles para apoyar la deuda, es también como resultado del propio diseño fallido congresional. Después de todo, los bonistas estaban invirtiendo en una colonia estadounidense, con niveles sostenidos de desempleo, de desigualdad social y con un modelo económico, legal y social controlado totalmente por el Congreso estadounidense, como he señalado anteriormente. Por esto tenemos que concluir que la deuda nunca ha sido sostenible. Y es que como único la deuda es sostenible es si existe una estructura económica, política y legal adecuada que la sostenga. En Puerto Rico no tenemos acceso a un mecanismo de reestructuración, porque vamos a estar claros, Promesa solo provee una ventana de 3 a 5 años para una posible reestructuración, pero nos deja desprovisto de un mecanismo ordenado de reestructuración de cara al futuro. No controlamos la moneda, el Congreso nos pone y nos quita unilateralmente, según sus intereses, herramientas para atraer el capital foráneo. Tenemos limitaciones considerables en nuestras relaciones comerciales con el mundo y se nos imponen unos costos irrazonables en el transporte marítimo, entre otras limitaciones. La deuda nunca ha sido sostenible. Pudo haber sido manejable en ciertos periodos, pero sostenible nunca. Y esto me lleva a la discusión sobre Promesa.
En el verano del 2015 participé en un foro público auspiciado por Noti1 sobre qué hacer por Puerto Rico. Fue el foro donde expresé por primera vez que si queríamos comenzar a resolver nuestros problemas, teníamos que acabar con los partidos principales tales y como los conocemos hoy. En ese foro recuerdo claramente cuando en un momento en la discusión otro de los participantes, Carlos García, expresidente del BGF bajo el gobernador Luis Fortuño, recomendó que en Puerto Rico se impusiera una Junta de Control Fiscal. Aunque no me correspondía un turno, interrumpí para alertar que eso nos retraería a los años de la ley Foraker, que una Junta Federal no velaría por los mejores intereses de los puertorriqueños y que aquí el problema es que el ente fiscal, entiéndase el BGF, se había dejado manipular y mangonear por la política partidista, cediendo a presiones que contribuían a la crisis fiscal que enfrentamos. Cuando salí del foro me creó una gran preocupación lo expuesto por Carlos García, pues la única vez anterior que había escuchado la propuesta de una junta fiscal había sido por parte de David Chafee. Entonces llegué a la conclusión de que aquí el sector financiero estaba moviendo fichas rápidamente para lograr la imposición de una junta fiscal que velara por sus intereses y por la agenda neoliberal. Por eso, no me sorprendió luego el desfile de banqueros en las vistas congresionales sobre promesa, todos pidiendo a coro la Junta de Control Fiscal. ¿Y saben lo que es promesa? Una tremenda acogida de lo que no somos. Puerto Rico no ganó nada en este proceso, porque ni la reestructuración de la deuda que tanto se ha vitoreado es un hecho. Y quisiera tomar unos instantes para explicar ciertos aspectos medulares de esta legislación. Iniciemos por el propósito. Y cito de la sección 101. The purpose of the Oversight Board is to provide a method for a covered territory to achieve fiscal responsibility and access to the capital market. Así que de plano, el bienestar del pueblo, el atender la tan comentada crisis humanitaria, nada de eso entra como propósito de esta legislación. El enfoque es la crisis fiscal y asegurar que Puerto Rico pueda endeudarse nuevamente. Así que desde el inicio queda meridianamente claro que esta legislación viene a salvaguardar los intereses del sector financiero y de los bonistas. Esta Junta, a su vez, va a estar compuesta por 7 personas escogidas por el presidente y el Congreso de los Estados Unidos. 7 personas no electas por el pueblo que vienen a asumir poderes ejecutivos y legislativos. 7 personas que no van a recibir un salario por su trabajo, pero que pueden recibir regalos y donativos, exponiéndolos a cabilderos y grupos de interés privado que buscarán aceitar la maquinaria a su favor. La Junta de Control Fiscal tiene la responsabilidad y la autoridad para evaluar, aprobar o desaprobar y hasta proponer el plan fiscal y el presupuesto anual de Puerto Rico. En esta función, el Congreso le ordena a la Junta que debe asegurar que el plan fiscal va dirigido a lograr acceso a los mercados. Por ende, la Junta tendrá la responsabilidad de determinar qué debe tener prioridad, si la deuda o los servicios. Y llamo la atención a una noticia que sale ayer donde el abogado de Cleary, Richard Cooper, levanta bandera de lo complicado que va a resultar la implementación de promesa precisamente por aspectos como estos. Y quiero regresar a este punto más adelante, pues esto no es un supuesto ni un escenario supuesto, sino un escenario real con el que estaremos lidiando. La Junta puede hacer reducciones en las partidas de gastos, claro, solo aquellas no destinadas al pago de la deuda, del gobierno y de cualquier corporación pública. Esto incluye la nómina del gobierno, puede requerir la privatización de servicios o identidades, tendrá autoridad para aprobar proyectos privados a través de un proceso fast track, obviando la reglamentación local que protege nuestra salud y medio ambiente. Puede dejar sin efecto leyes locales aprobadas si entiende que ésta atenta contra sus poderes o algún aspecto de promesa. Tiene poderes para llevar a cabo vistas, tomar testimonios y juramentos y tendrá la facultad de emitir sopinas. Todas estas facultades las ejercerán de manera autoritaria, sin participación pública y gozando de inmunidad para hacer y deshacer sin enfrentar consecuencias. Como se ha mencionado públicamente, todos los costos asociados al funcionamiento de esta Junta
los pagará el pueblo de Puerto Rico. La Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos estima que Puerto Rico tendrá que pagar sobre 370 millones de dólares para el funcionamiento de la Junta y que podría pagar hasta $1 billón para implementar la legislación. Dinero de cada uno de ustedes, dinero de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Esto es más que el costo de dragar el caño Martín Peña. Y usted me quiere decir a mí que el gobierno no tiene dinero para atender un asunto tan apremiante como es la salud y la vida de 26,000 personas, pero está obligado a pagar por un ente burocrático congresional que viene a implementar una agenda neoliberal. La palabra indignación ya se queda corta. Por otro lado, mucho se ha celebrado el acceso a la reestructuración de la ley y el stay en litigio que trajo consigo promesa. Después de todo, este fue el reclamo inicial que llevó el Congreso al gobierno, acceso a reestructuración, acceso para reestructurar las obligaciones generales o GOs y la deuda de las corporaciones públicas. Pero como dicen, devil is in the details. La sección 206 de promesa establece que para que la Junta emita una certificación de reestructuración para una entidad, entiéndase el gobierno central o corporaciones, la Junta determinará a su discreción si, 1, la entidad ha hecho esfuerzos de buena fe para llegar a un consenso de reestructuración con sus acreedores. 2, la entidad ha adoptado procedimientos para asegurar entrega a tiempo de estados financieros. 3, la entidad ha hecho público borradores de estados financieros y suficiente información para que los acreedores puedan hacer una decisión informada con respecto a posible reestructuración. Ahora les quiero mostrar ciertos recortes de noticias. Como pueden ver en las noticias en los pasados meses, el pasado año, y estos son solo algunos, se recogen una serie de expresiones de personas reconocidas dentro del mundo financiero. Aquí les presento algunas, donde, por ejemplo, el señor Tabacoli, que representa un ente financiero, indica no good faith discussions. El CEO de Assured Guaranty, que es una de las aseguradoras que más tiene asegurada la deuda de Puerto Rico, establece lack of communication, out of date financial information, ignores the rights of investors. Hatch, por otro lado, Orrin Hatch, un senador sumamente prominente en los Estados Unidos, hace un llamado para que Puerto Rico negotiate in good faith with its creditors y hace un llamado a la transparencia. De igual manera, sabemos que el gobierno de Puerto Rico falló en los tiempos establecidos por el Securities and Exchange Commission en términos de someter los estados financieros auditados. Esto fue cubierto por medios en prensa internacional. Y de igual manera, los senadores Orrin Hatch y Lisa Murkowski, en una vista congresional para el récord establecieron que Puerto Rico must improve its final disclosures before the federal government can help the island. Y más recientemente, y curiosamente, luego de haber aprobado promesa, el senador Orrin Hatch envió una carta a la chair del Securities and Exchange Commission exigiendo que investigue cuál es la información que ha trascendido entre diversos inversores de la deuda de Puerto Rico, porque entiende que pueden haber asimetrías, que no todo el mundo tiene la misma información. Hoy comenzaron a recibirse algunas de las respuestas del Tesoro, donde presenta que sí tiene unos acuerdos de confidencialidad con algunas de las entidades del gobierno de Puerto Rico. ¿Y por qué les presento esto? Si recordamos, los republicanos se oponían a la reestructuración de la deuda, pero tuvieron que llegar a ciertos acuerdos para obtener el voto demócrata. Pues de esto se trata el political compromise entre republicanos y demócratas. Claramente incluyeron aquí estos requisitos para hacer cuesta arriba la reestructuración del GO. Yo no soy abogada, pero el caso para que los GOs no cumplan con los requisitos y la Junta determine que no le va a expedir una certificación de reestructuración, ya está casi planchado.
Orrin Hatch ha servido como el mejor abogado de los bonistas, estableciendo en el récord público, tanto congresional como en medios, el incumplimiento por parte del gobierno en torno a los requisitos que tiene Promesa para los GOs. Además, se establece que la entidad tiene que tener un plan fiscal aprobado por la Junta, proceso que estimo tomará unos cuantos meses, y el stay vence en febrero del 2017. Así que ese respiro de alivio de muchos de que con Promesa los GOs y la deuda completa se va a poder reestructurar no es ni tan fácil ni tan claro. Estaremos a la merced de la interpretación y benevolencia de las 7 personas que compongan la Junta. Y las dictaduras pueden ser benevolentes, pero siguen siendo dictaduras. El caso de los GOs se pone todavía más complicado por el default del 1 de julio. Pues aunque existe un stay en litigio, Promesa aclara que el stay no está hecho para que el gobierno de Puerto Rico incumpla con los pagos de bonos e intereses. El incumplimiento puede utilizarse ahora por los bonistas como otra muestra de mala fe del gobierno de Puerto Rico, haciendo más difícil la reestructuración del GO. Y es que Promesa, como lo que persigue es defender los intereses de los bonistas, no presta atención a la crisis inmediata. Verán, el problema inmediato es uno de efectivo, de cash. La realidad es que el gobierno no tenía el cash el 1 de julio para hacer esos pagos y cumplir con las obligaciones para prestar servicios a la ciudadanía. A corto plazo, lo que el secretario de Hacienda necesitaba era que el gobierno de los Estados Unidos ofreciera el full faith and credit del gobierno federal para obtener financiamiento que le permitiera al gobierno navegar estos próximos meses. Y esto es algo que podía hacer el gobierno federal, como hicieron con Tunisia, a quien en tercera ocasión el gobierno de los Estados Unidos le está ofreciendo el full faith and credit para una emisión de 500 millones, o como han hecho con Ucrania, tercera emisión también de $1 billón. Ya Ucrania, el gobierno de los Estados Unidos, le ha ofrecido el full faith and credit para que cojan prestado $3,000 millones. ¿Y esto lo atiende Promesa para Puerto Rico? Lo atiende con esta expresión, estableciendo claramente que el faith and credit del gobierno de los Estados Unidos no pasea ni cerca de Puerto Rico. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando que nos traten no como ciudadanos de segunda clase ya, sino como seres humanos de segunda categoría? El cuadro que la Junta se va a encontrar una vez inicie operaciones es un gobierno con ingresos en descenso. El 4% de las foráneas tiene un sunset clause para el 2017 y esto significa un 20% de los ingresos del presupuesto. Una población en descenso, lo que implica también una merma en las contribuciones sobre ingresos. A la vez, tiene un deudor que por diseño congresional, como expresé anteriormente, no cumple con las disposiciones básicas para reestructurar sus obligaciones generales. Así que la Junta vendrá a imponer medidas neoliberales de austeridad y recortes y a elevar los ingresos del gobierno a través de impuestos que permitan cumplir con pagar primero la deuda. A la vez, obligará al gobierno a sentarse con los bonistas en un ejercicio similar al de la Autoridad de Energía Eléctrica, que más fracasado no puede ser. Una reducción de menos de 15% en el monto total de la deuda y un aumento de 28% en las tarifas que pagamos los clientes, a la vez que nos amarra combustibles fósiles por 25 años, impidiendo que Puerto Rico adelante y se inserte en el mundo de la energía renovable del siglo XXI. A través del acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Ley 4 de este año, el gobierno ya privatizó la autoridad, pues queda a la merced de lo que decidan esos bonistas. Promesa, en la sección 314, le instruye al juez que vaya a evaluar cualquier reestructuración que la Junta Fiscal presente, que para confirmar un plan de reestructuración, el juez debe asegurarse que el plan persigue los mejores intereses de los acreedores, no del pueblo de Puerto Rico. Y que la Corte debe considerar si los remedios disponibles fuera de Promesa, entiéndase la Constitución de Puerto Rico, pueden resultar en mayor retorno para los acreedores, nuevamente, no para el pueblo de Puerto Rico. Por otro lado, la capacidad de reestructurar la deuda existe mientras esté vigente la Junta Fiscal.
El objetivo de la Junta, como indiqué anteriormente, es lograr que Puerto Rico regrese a emitir deuda nuevamente. Pero una vez emitida, el gobierno de Puerto Rico no tendrá posibilidad de reestructurar la misma. Por ende, el objetivo de la Junta y de Promesa estarán encontrados con los mejores intereses de nuestro país. Resultaría en una irresponsabilidad del gobierno, de cualquier gobierno futuro, emitir nueva deuda, sabiendo que el gobierno está desprovisto de reestructurar la misma si fuera necesario. Así que el legado que le estaremos dejando a nuestros hijos y nietos es el mismo círculo vicioso. ¿Y cuál es la postura de los partidos ante esto? Los principales partidos se han sometido como mansos corderos y afirman que van a trabajar con la Junta. Y yo me pregunto, ¿y cómo? ¿Qué partido ha ajustado su plataforma a esta nueva realidad de la Junta? Ninguno. Todavía siguen con sus caravanas y jingles huecos. Todavía los relacionistas públicos están al mando de sus campañas sin asumir el impacto profundo que tendrá esta medida en nuestra sociedad. Hay que denunciar la demagogia de los partidos y de los políticos. La discusión sobre lo que en realidad implica Promesa no se está dando y las minorías tampoco lo están haciendo. Se quedan en que hay que estar en contra de la Junta. ¿Ok? Pues estamos de acuerdo. Pero ¿cómo es que vamos a estar en contra? Si ya el voto no va a ser la manera de nosotros tratar de redirigir nuestro futuro, porque se torna totalmente inconsecuente ante la Junta. Secretario, ahí tiene unos 30 millones que se puede ahorrar. Pues, ¿qué nos queda? Pues miren, yo pienso que nos queda nuestro dinero. Ante la ausencia de una vía política, lo único que le queda al puertorriqueño es su rol como un actor en el mercado. Usar la herramienta económica de Adam Smith para afectar el comportamiento de aquellos que están poniendo sus intereses sobre los intereses del pueblo de Puerto Rico. Pensemos en las posibilidades de a quienes podemos afectar. La banca, el comercio estadounidense. Aquí se está dando una guerra de intereses a la que el gobierno ha abdicado. Pues si estamos en el sistema capitalista americano, nuestra ficha más poderosa es el dólar. Al fin de cuentas, el único interés que Estados Unidos tiene todavía sobre Puerto Rico es como mercado. Ese era el interés de principios del siglo XX con las corporaciones azucareras y sigue siendo el interés hoy en día. Pues vamos a jugar esto inteligentemente, con el mismo dólar. Si ante esta realidad el dólar es más poderoso que nuestro voto, como individuos no hacemos mella, pero como colectivo podemos lograr llamar la atención de otros jugadores de mercado a quienes podemos afectar. Si la Junta impone el pago de la deuda sobre otros servicios, pues dejemos de aportar al fisco, saquemos nuestro depósito de la banca y depositemos en las cooperativas como expresión de desobediencia civil. Tenemos que unidos hacer acción concertada. El reto es lograr el consenso y la unidad necesaria para tener efecto. La realidad es que encauzar un camino de progreso hacia la sustentabilidad requiere de cambios estructurales profundos y esto resulta imposible en nuestra relación colonial. Promesa no atiende nada de esto. 117 años han pasado desde la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico y me atrevo a apostar que el sentir estadounidense de no saber qué hacer con Puerto Rico, o peor aún, no importarle, es tan vigente hoy como en 1898. Al día de hoy, y luego de cientos de estudios sobre la situación de Puerto Rico, Estados Unidos no ha puesto en marcha ni una iniciativa que atienda de manera específica y diferenciada las necesidades hacia un desarrollo social, económico y político por y para los puertorriqueños, que responda a los valores de nuestro pueblo y los retos y oportunidades de las próximas décadas. Esto debido a que, como expongo en el artículo de la revista Jurídica, las políticas y decisiones de Estados Unidos responden al inversionismo político y a índices limitados de ganancias y crecimiento que ignoran otros valores sociales, ambientales y humanos que son fundamentales para lograr prosperidad y bienestar. Puerto Rico puede dejar atrás la crisis fiscal y económica, pero tenemos que primero despojarnos de la mentalidad del colonizado y llenarnos de valor y valentía en que tenemos la capacidad para echar hacia adelante. Tenemos que luchar y vencer en el reclamo de la excarcelación de Oscar López,
en el reclamo por la salud y bienestar de las comunidades del Caño Martín Peña, en el reclamo porque no nos fumiguen con Nalet, en que no privaticen los bienes de dominio público, que no nos planten un incinerador, que se detenga la producción de cenizas y contaminación de AES. Tenemos que de una vez y por todas entender que la vía única de las medicinas amargas y la austeridad, según promete promesa, solo nos llevará a continuar aumentando los niveles de desigualdad, insertándonos de manera más profunda en la crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid. Hemos escuchado un análisis bastante detallado de la ley promesa, de las facultades de la Junta, de lo que puede estar muy cerca en nuestro futuro, y así como algunas estrategias interesantes que nos ha propuesto la ingeniera Vila. Ahora vamos a presentar a nuestro próximo panelista, el secretario de Hacienda, honorable Juan Zaragoza Gómez. El secretario Zaragoza es contador público autorizado, graduado de la Universidad de Puerto Rico, tiene un MBA de Indiana University. Por 12 años tuvo su propia oficina de contabilidad y lleva año y medio como secretario de Hacienda. Su presentación la ha titulado Promesa, Plan Fiscal. Secretario. ¿Se oye bien? Bueno. Sí, hay que subirla. ¿Hay un chuchito de esos para...? ¿O necesito solicitar ayuda del público para que alguien me...? ¿Esta es su presentación? Sí. ¿Esta es su presentación? No, esa no es. Vamos a ver. Estaba ahorita puesta. En PowerPoint. Esa misma. Sí. Está bien. Bueno, gracias por la invitación. Miren, la aprobación de promesa y la imposición de la Junta Fiscal es un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Es ese momento donde se descorrió el velo y de momento descubrimos que el país que creíamos ya no es, o tal vez nunca fue. Es una imposición que nos obliga a pensar diferentes cosas, nos obliga a sentarnos y cuestionarnos qué fue lo que nos trajo aquí. Si fue meramente nuestra incapacidad para atender unos problemas, si fue la limitación de poderes que tenemos en términos políticos, si fue la imposición de decisiones del que manda allá en el norte. ¿Qué fue lo que nos trajo aquí? Nos obliga también a pensar qué va a pasar cuando promesa ya no esté en vigor, ¿verdad? Porque si promesa lo que atiende es el problema desde el punto de vista fiscal y sabemos que los problemas fiscales son realmente un reflejo de problemas más profundos que un problema fiscal. Pues si la herramienta que nos dan es una herramienta fiscal, pues cuando pase la fecha de efectividad de la herramienta y los problemas fundamentales están ahí, pues no va a tardar mucho en que lleguemos al mismo sitio donde estamos ahora, ¿verdad? Nos obliga a pensar también qué vamos a hacer durante la vigencia de promesa. Vamos a resistirnos, vamos a ser como ese personaje de sátira política genial de Sunshine, don Eleuterio,
que siempre dice que cuando se enfrenta a un americano, lo primero que le dice es I'm sorry. Vamos a ir donde los miembros del board y le vamos a decir I'm sorry, Mr. Member of the Board. Vamos a salir corriendo. Es una situación compleja y desgraciadamente a mí me coge siendo secretario de Hacienda, ¿verdad? Yo preferiría estar viendo esto desde otra perspectiva, pero en todo esto me coge siendo secretario de Hacienda. Entonces, ¿qué alternativas yo tengo? Y con el mayor respeto, porque respeto, ¿verdad?, los mecanismos de protesta, yo me puedo amarrar al portón de Hacienda como protesta, ¿verdad? Yo puedo ir a los miembros de la Junta y decirle I'm sorry. Yo puedo renunciar también. No crean que yo le doy la bienvenida a todo este proceso. No le doy la bienvenida a la imposición de la Junta. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Tal vez hemos padecido de otras cosas que no nos han permitido tomar las medidas que tenemos que tomar. Pero entonces yo me planteo qué yo hago, ¿verdad? Llevo 1 año y medio en Hacienda. He estado haciendo de tripas corazones allí, con una economía en decrecimiento, con una población en decrecimiento, con unos recaudos, con unos reclamos continuamente de suplidores amenazándome, me demanda todo el mundo quiere que yo le pague a la misma vez. No se crean que a mí me alegra mucho los 30 millones de la Comisión Estatal de Elecciones, que entonces también tengo que pagar. De hecho, son 32. Ayer me llegó la carta de la presidenta. Y he estado, pues, le confieso, en un proceso de introspección de qué voy a hacer. Y he concluido que me quedo. Y como le dije al gobernador en estos días, voy a tratar de que en vez de que la Junta me use a mí, yo usar a la Junta. Yo he podido hacer un diagnóstico, claro, desde mi perspectiva en Hacienda, ¿verdad?, de la parte fiscal, y junto con Luis Cruz, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, de unos grandes problemas que tenemos. Y yo creo que, de nuevo, puedo quedarme durante el tiempo que me quede y tratar de aprovechar, tal vez contra mis propios deseos, aprovechar la presencia de la Junta y tratar de adelantar unas causas y establecer un andamiaje que nos permita poder seguir ordenadamente cuando la Junta se vaya. Y en resumen, esa es mi decisión. Pienso quedarme y pienso trabajar en esa dirección. No crean que es una decisión fácil por mis convicciones personales, ¿verdad? Pero hay un libro, uno de estos grandes libros de la literatura hispanoamericana que se llama La Tregua, de Benedetti. No sé si lo han leído, una de sus principales novelas. Y decidí hacer una tregua conmigo mismo. Me estoy tomando unos riesgos, pero decidí hacer esa tregua y decidí quedarme para ver cómo puedo, dentro del contexto de una junta impuesta, de una junta que atiende principalmente el problema desde el punto de vista fiscal, con el objetivo, como dice Ingrid, principal de saldar la deuda, de quedarme para ver cómo puedo aportar un granito de arena, establecer un andamiaje que nos ayude, por lo menos parcialmente, ¿verdad?, desde la perspectiva de Hacienda, a manejar los problemas cuando ya la Junta no esté. En esa línea, pues, he contado con la ayuda cercana del director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto
que comparte conmigo el pensar de que la Junta Fiscal y las disposiciones de promesa no son suficientes para atender los problemas que tiene Puerto Rico. Debemos utilizar la Junta para nuestro provecho y tratar de adelantar, como les decía, unas causas. En el área particular financiera, en el área fiscal, le comentaba yo al gobernador en estos días que nosotros hemos vivido el espejismo por muchos años de que el gobierno central controla las finanzas del país. Y eso es meramente un espejismo. Y se los voy a explicar en términos financieros, pero de forma bastante sencilla. En mi cuenta de banco entran 17,000 y pico de millones de pesos anualmente. 17,000 y pico de millones. De eso, 6 son fondos federales. Nadie en el gobierno de Puerto Rico le puede dar a usted fe y constancia con precisión de en qué se usan esos fondos y si esos fondos funcionan a base de reembolso. Nosotros gastamos primero y después nos reembolsan. Y nadie le puede dar constancia tampoco si nosotros pedimos reembolso de todo ese dinero. De los 17 ahí tiene 6. Además de eso hay 2,5 billones, 2.500 millones, que son rentas internas que en los pasados 30 años el gobierno ha decidido que en vez de que pasen por el Fondo General, vayan directo a algún tipo de agencia. Y así, pues, por ejemplo, empieza el año y los primeros 30 millones de árbitros de automóviles van a turismo. Y van a turismo, llueve, trueno, ventee, y nadie le puede pedir cuentas a turismo de que use esos 30 millones. Yo no le puedo pedir cuentas a turismo. Y los primeros 10 de árbitros de cigarrillos van al Instituto del Cine. Y yo ni Luis Cruz le puede pedir cuentas al Instituto del Cine de qué es eso, ese dinero. Llevamos 30 años usando un mecanismo donde hemos desviado fondos del Fondo General a usos específicos, como un desvío de Hacienda y un desvío de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Turismo no tiene que rendirle cuenta a la Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre qué usa esos 30 millones. Cine no tiene que rendirle cuenta. Y así hay otras cientos de entidades que reciben fondos de Hacienda y no les rinden cuenta. Ya vamos por la mitad. Son 6 y 2,5, son 8,5. Quedan 9 billones de dólares, que es el Fondo General. Nosotros llevamos décadas pensando que nosotros controlamos lo que pasa en el Fondo General. Del Fondo General yo mando 900 millones de dólares a la YUPI. Y yo no tengo autoridad para decirle a la YUPI que recorte a la mitad los gastos de viaje. Porque la YUPI, a pesar de que ese dinero es de impuestos, no le rinde cuenta a Hacienda. Y la rama judicial tampoco. Y la legislatura tampoco. Y hay 10 o 15 agencias que yo le envío 100, 200 millones de dólares anualmente, que son corporaciones públicas, que son administraciones, que yo se los envío y tampoco puedo rendirle cuenta, ellos tampoco me rinden cuenta. Entonces yo le decía al gobernador, son 18 millones de dólares que entran a mi cuenta y tengo la grata oportunidad de decirle que usted solamente controla la nómina, que son como 4. Eso no está en promesa. Promesa lo que se preocupa es que salgan los estados financieros. Eso es todo. Claro, se preocupa por eso porque nadie le ha dicho la verdad. Nadie le ha dicho que esto está, que las finanzas del país están al garete. Que el secretario de Hacienda no tiene autoridad sobre los 18,000 millones que pasan por su caja. Que yo no le puedo decir a la gente de turismo que me enseñen cuánto gastan en viajes y en promociones, porque me van a decir lo que me dicen constantemente, ¿qué fortaleza no me manda? Es que el secretario no me manda a mí. Y así por el estilo, pues nos damos cuenta que todo este andamiaje, yo no sé si ustedes tienen una idea, nosotros en el 52 teníamos 52 agencias
Esas 52 subieron a 140 y hoy tenemos 114 agencias. Cada agencia, entidad que se crea en Puerto Rico es una capa adicional de oscuridad que se le añade al manejo de las finanzas públicas. Hemos vivido engañándonos, pensando que el gobierno central tiene control de las finanzas del país. El gobierno central no tiene control de las finanzas del país. Yo lo que controla es la nómina, y la nómina de 4 gatos, porque la de la Yupi no la controló tampoco. Nos hemos conformado con sacar unos estados financieros 6, 8, 1 año, 2 años tarde, y con eso creernos que nosotros controlamos. Esa es de las cosas que no está en promesa. Esa es de las cosas que nosotros estamos preparando hoy, un proyecto de governance y accountability, de gobernanza y rendimiento de cuentas, que va mucho más allá de lo que requiere promesa. Que va a requerir que todo aquel que use dinero de ustedes tenga que rendir cuentas. Que va a requerir que todas las rentas internas del país entren a la cuenta de Hacienda. Que va a requerir que la Universidad de Puerto Rico, aunque reciba su fórmula, rinda cuenta. Dice Luis Cruz que es como si usted estuviera en un salón y tuviera a uno de los niños traviesos sentado en una silla y lo tuvieras castigado. Y ese niñito es el fondo general. Usted se crea el cuento que con controlar a ese niñito está controlando el salón y hay 5 o 6 más en el patio haciendo fiesta con la escuela. Pues eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Puerto Rico no controla sus finanzas. Nos hemos enfocado en el asunto de la deuda, en el gigantismo gubernamental, pero por encima de eso hay un issue fundamental de governance, de gobernanza y de rendimiento de cuentas que nunca le habíamos tenido que prestar atención, porque siempre lo que habíamos hecho era patear la lata, coger fiado y dejarle el problema al próximo que viniera, ¿verdad? Y ese es un ejemplo de las cosas que nosotros estamos aprovechándonos de la imposición de la Junta Fiscal y de promesa. Y yo le decía a Luis, si tú tuvieras todos los recursos financieros ilimitados y no hubiera ningún factor político, ¿cuál sería tu fantasía como director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto? Pues si fuera así yo quisiera esto. Pues eso es lo que vamos a poner en el proyecto. Y él me hizo la misma pregunta a mí. ¿Ves? Porque tenemos que traer todas las ovejitas al rebaño. Otra dimensión que se va a añadir en el proyecto es la dimensión de que una vez traigas a las ovejitas al rebaño, puedes hacer entonces el benchmarking. El problema del Departamento de Educación no es el dinero que te gasta, es en qué te lo gastas. ¿Ves? El problema con la Yupi no es la fórmula ni la cantidad de dinero que le asignamos, sino en qué se lo gastan, en las prioridades que hay. Pero para tú poder hacer ese análisis, tienes que tener gobernanza y rendimientos de cuenta primero. ¿Ves? Yo cogí la sección, si quieres pasar la primera, la sección 201, que es la sección del plan fiscal, que es este concepto al cual la gente le teme más, porque posiblemente es el mecanismo de la Junta que más nos va a afectar a nosotros individualmente, porque es a través del cual se va a impactar el presupuesto. Y lo descompuse en 2 grandes canastas. El plan fiscal, de lo que se trata, son de 2 grandes canastas. Governance and Accountability y Cash Flow. Eso es lo que nos pide. En Governance and Accountability nos dice, tú necesitas que el estimado de ingresos anual del secretario lo haga un tercero. Yo me senté con la gente del Tesoro, me senté con Kruger, con toda esta gente, y ellos nos decían, pero ¿por qué a ustedes les da tanto trabajo hacer un estimado de ingresos? Y siempre lo fallan. Y yo dije, pero ¿quién le dijo a usted que a nosotros nos da trabajo? Nosotros lo sabemos hacer. Lo que pasa es que yo hago un estimado de ingresos y la legislatura da otro. Yo digo, son 9.1, y la legislatura me dice, yo necesito 9.6.
Me dice, pues busca dónde le vas a dar el cantazo. Y yo no sé si ustedes saben que aquí se han cuadrado presupuestos, poniendo otras medidas de fiscalización, 300 millones. Venta de cartera de cuentas a cobrar, 500 millones. O sea, hacer un estimado de ingresos no es rocket science. No fallamos el estimado de ingresos por incapacidad, lo fallamos por política. Pues yo someto 9.1, la legislatura dice 10. Digo, pero bueno, pero es que la vaca no da más leche, lo que da es 9.1. Pues mira, a ver, trae otras vacas. Pues vamos a decir que el IBU son 100 millones más. Y déjame ver, vamos a decir que vamos a vender las cuentas, ponle 300 millones más. Porque lo que requiere la Constitución es que se someta balanceado, no que termine balanceado. Pues entonces, vamos a coger las cosas. Es que yo sé los trucos. Todos sabemos los trucos. El americano se cree que con el plan fiscal va a resolver el problema. Aquí hay muchos más trucos de los que esta gente está tratando de controlar ahí. Los trucos los sabemos nosotros. Yo sé lo que se hace. Los pasados secretarios lo saben. Aquí nos hemos estado engañando por décadas. Pues nosotros, es como, no sé si ustedes saben, una de las principales cosas, de las primeras cosas que yo hice cuando llegué a Hacienda, era que en Hacienda había este mecanismo que se llamaba los acuerdos finales o closing agreements, que era este mecanismo mágico donde el secretario tenía la autoridad de negociar cualquier cosa con los contribuyentes. Ese fue el mecanismo que se usó para lo de Doral, por ejemplo. Y bajo esa sección de la ley, el secretario podía decirle a usted, pues mire, por los próximos 10 años, usted va a pagar la mitad de las contribuciones. Pues se firmaba, se acordaba, casi siempre se destruía, ¿verdad? Porque en Hacienda entonces ahora no hay récords de los acuerdos finales. Se pasaba por el shredder, entonces él se lo llevaba para su casa, y en Hacienda se hacía y se deshizo por décadas, haciendo tratos preferenciales con compañías locales y extranjeras, reduciéndole las contribuciones a veces a cero, bajo el poder ilimitado del secretario. Pues yo llegué a los primeros 3 meses, fui a la legislatura, y le dije, tienes que enmendarme esa sección, tienes que ponerme ahí que los acuerdos que el secretario haga, miren si esto es atrevido lo que yo sugerí, que los acuerdos que el secretario haga tienen que estar limitados bajo la ley. Y se formó la de San Quintín. Batia me llamó, me dice, pero te están limitando los poderes. Imagínate, diciendo que tiene que ser nada más dentro del marco de la ley. Yo se lo explicaba a la gente del Tesoro. Y me decían, I don't get it. Y yo decía que things are different in the Caribbean. Oiga, pues yo sé los trucos que nosotros hacemos. Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Para mí sería fácil hacerle 4 cuentos al americano. Governance and Accountability, aquí están los estados financieros. Pero ese no es el truco. El truco es que yo juego con estos números, que yo quito acá, que yo pongo acá. ¿Ves? Por ejemplo, una de las cosas que vamos a estar sometiendo ahora en ese proyecto de gobernanza, que lo tienen todos los países industrializados del mundo, es que además del presupuesto que se somete al gobernador, se va a someter un presupuesto del costo, lo que se llama en inglés un Tax Expenditure Budget, del costo tributario. Y es que nosotros siempre nos engañamos diciendo el presupuesto son 9.1 billones. No. El presupuesto son 20,000 millones. Lo que pasa es que tú le diste una exención a las bases militares que cuesta 250 millones. Y diste una exención al Back to School que cuesta 53 millones. Y diste una exención a gente que hace edificios para rentárselos a educación o a salud que cuesta 180 millones. Y el presupuesto que se va a someter el año que viene, según la propuesta legislativa que nosotros vamos a hacer, va a empezar desde el bruto. Para que todos ustedes sepan, los que pagan, quién es el que no está pagando. ¿Ves? Pues no se crean que el de la Junta va a venir se va a creer el cuento que esta economía lo que genera son 9.1 billones. Él no me va a decir
dime a quién tú le estás cobrando. Él me va a decir a quién tú no le estás cobrando. Dice, no, bueno, lo que pasa es que aquí hay guisos para los zurdos y para los derechos, para los calvos y para los pelús. Aquí hay exenciones que datan de los 50 en el Código de Rentas Internas y nunca se revisaron. Y nadie las quiere revisar porque hay gente guisando. Y hay exenciones en el IBU. Y los taxistas pueden comprar los taxis, pueden comprar una Escalade, ahorrándose 40,000 pesos de arbitrio. Y usarlos 2 años y después usarlo para uso personal y nunca pagar los arbitrios de vuelta. Eso está ahí desde el 40 y pico, cuando había que permitirle a los taxistas que compraran los taxis gratis. Bueno, lo que pasa es que eso lleva 60 y pico de años ahí. Posiblemente ustedes no lo sabían. Pues el presupuesto que nosotros estamos proponiendo ahora, enmendar la ley, va a partir desde el bruto, para que todos los años el secretario esté obligado a presentarle al país los guisos que hay aquí contributivos y cuánto le cuesta al país. Para que ustedes estén conscientes, ustedes los que pagan, estén conscientes de los que no pagan. Eso no lo pide Promesa. Yo me estoy aprovechando de Promesa para decirle, mire, yo entiendo que uno de los trucos que hay aquí es este. Yo estoy proponiendo legislación para que esto sea así. Estoy proponiendo legislación para que todas estas leyes que reparten créditos contributivos, para que los créditos contributivos sean una línea en el presupuesto y que la legislatura anualmente decida cuánto se va a dar de créditos contributivos. Si ustedes supieran lo que se ha dado de créditos contributivos en la ley 212, que es de los centros urbanos, desde que se estableció bajo la gobernación de Sila Calderón, posiblemente hay 500 millones de dólares en créditos contributivos que le han costado a ustedes por renovación de los centros urbanos. Lo que pasa es que el sistema contributivo en Puerto Rico, una de sus cualidades principales es la oscuridad. Y es una oscuridad premeditada, para que los que pagan no sepan quiénes son los que no pagan. Pero esas cosas el americano no lo sabe. Y así por el estilo, nosotros estamos preparando un proyecto, de nuevo, de gobernanza y rendimiento de cuentas, donde vamos a requerir, de nuevo, que todas las rentas internas pasen por Hacienda, que todas esas, el gobierno está lleno de fondos y cuentas oscuras que no pasan por el presupuesto. Aquí hay casi más dinero que no se le rinde cuenta a la oficina de presupuesto de que se le rinde cuenta. Que todo tenga que pasar por el presupuesto y todo el mundo tenga que ir a fajarse a la legislatura anualmente a justificar que se le asignen dinero. Y así por el estilo. Lo que le quiero decir con esto es un ejemplo de la posición mía. Les decía ahorita que yo he hecho una tregua conmigo, me quedo, y que balanceando mis preferencias ideológicas, los hechos de dignidad y demás, pues cogí el camino de quedarme y cogí el camino de tratar, ¿verdad? Tal vez me peco de ingenuo, de aprovechar la situación para nosotros mismos proponer legislación que esté en nuestro cuerpo de derecho, no en Promesa, porque Promesa tiene una fecha de efectividad y se va, que esté en las leyes de Puerto Rico. Que un tercero tenga que pasar juicio sobre los estimados, que se tenga que preparar un presupuesto de gasto tributario, que los créditos contributivos tengan que pasar por el presupuesto, que todas las rentas internas tengan que pasar por el presupuesto. O sea, una serie de situaciones, una serie de trucos que llevamos años de engañándonos a nosotros mismos y nos parece a nosotros que esta es la coyuntura perfecta para atenderlo. De nuevo, puede que en la opinión de algunos me consideren un traidor, puede que piensen que estoy cogiendo el camino fácil, pueden que piensen que algunos que soy muy pragmático. Lo que les digo es que ese fue mi camino, no tengo objeción en discutirlo, en planteárselo a ustedes. La historia dirá dónde me ubica. Yo llevo 1 año y medio en Hacienda, yo creo que mi récord es claro. Yo desde que llegué ahí he estado haciendo cosas, he estado haciendo lo que mi conciencia me dicta y lo que decía el juramento que yo hice cuando llegué ahí.
Yo soy el tesorero de Puerto Rico y estoy allí para defender las finanzas del país, que no es otra cosa que defender el dinero de ustedes. Así que ahí termino. No quiero, ¿verdad?, aburrirlos con el detalle de otras medidas que estamos tomando, pero gracias. Madre mía, cuidado que hemos escuchado cosas que no habíamos oído antes, no sospechábamos, secretario, pero no lo habíamos oído con ese detalle. Así que la pregunta que usted hizo al comenzar su presentación de qué nos trajo aquí, y planteaba 3 posibilidades: la falta de poderes, las imposiciones del norte, la incapacidad es nuestra. Su presentación tiende más a abundar hacia la irresponsabilidad nuestra en el proceso de administrar los fondos públicos. Vamos ahora entonces a permitirle a la ingeniera Ingrid Vila algún comentario con relación a la presentación del secretario, y después de ella lo mismo usted, secretario. Bueno, yo creo que mi solicitud al secretario, luego de escuchar su exposición, que obviamente yo he estado en el gobierno, así que conozco un poco de esa complejidad que él habla en el manejo de los asuntos, pero lo que le pediría es que en vez de presentarle a la Junta el plan fiscal, le presente el manual de los trucos. Porque si en la postura que usted ha asumido, como usted dice, de tregua consigo mismo, y yo sé que no es una posición fácil estar en un puesto, ocupar una posición pública del nivel que usted lo ocupa, y tener unos conflictos internos en términos de lo que uno entiende que está bien y lo que tiene que presentar públicamente que está bien. Así que sé que esas batallas internas se dan y que son complejas para manejar. Pero no obstante, dada la postura que usted ha asumido de mantenerse en el cargo como expresado, le solicitaría que ayude, como usted dice que usted quiere utilizar la Junta, pues utilice la Junta para exponer el problema que trae la política partidista en la función del gobierno. Ayude al país a entender mejor por qué es que hay que sacar la política partidista del gobierno, el daño que le hace no solo al servicio público, sino a todo el funcionamiento de nuestra sociedad. Porque lo que usted expone, que es sumamente lamentable, yo lo vi de primera mano, es precisamente esa intromisión de la política partidista, del inversionismo político, del interés particular que quiere imponerse sobre el bienestar público. Y eso, como usted muy bien dice, Promesa no lo atiende. Promesa no atiende, desde mi punto de vista, nada de lo fundamental, es otro parcho. Y hasta tanto y cuanto no podamos, o que el país no entienda o no comprenda la profundidad de los problemas que causa esa política partidista en el sector gubernamental, pues vamos a estar haciendo unas batallas todavía con un país dividido. Porque si bien podemos estar en contra de la Junta Fiscal o a favor de la Junta Fiscal, según lo categorizó el decano, las diversas posturas que se pueden dar en torno a este tema, aún dentro de esas posturas, entonces cada cual asume también su rol. Bueno, pero es que si ahora gana el PNP, pues hay que ver cómo se brega, o si los populares ganan la legislatura, pues veo cómo me acomodo. Y la gente tiene que entender el problema que eso causa, el daño que le estamos haciendo a nuestro propio país. Y yo creo que como expuse también anteriormente, el tema aquí fundamental que Promesa tampoco atiende es nuestra relación colonial. Y hasta que no podamos tomar pleno control de nuestros destinos, no vamos a salir hacia adelante, porque es que vamos a caer nuevamente en el mismo círculo vicioso.
podremos nuevamente a lo mejor accesar los mercados como nos pretende dirigir Promesa. Accesar nuevamente a los mercados es su objetivo, que Puerto Rico pueda volver a emitir deuda, pero no es necesariamente con un fin de que podamos entonces proveer más servicios de educación a nuestros estudiantes, mejores servicios de salud. No, es para poder continuar nutriendo todo ese sistema financiero, todo ese sistema bancario en los Estados Unidos, que son los que pagan las campañas políticas de todos estos congresistas que ahora mismo tienen el control de nuestro país y de nuestros destinos. Así que, secretario, le hago un llamado a que dentro de su tregua no deje de ser combativo y que lo que combate es precisamente, ya que usted está allá adentro, los problemas fundamentales que tiene el gobierno por tener la política partidista tan entrometida en los asuntos públicos. Y si usted asume esa postura, estoy seguro que va a tener un país y un pueblo que lo va a respaldar. Gracias, Ingrid. Secretario, antes de que usted consuma sus minutos también, me gustaría que me aclarara, y tal vez a nuestro público también, ese proyecto de ley del que usted habla sobre rendición de cuentas y gobernanza. Las elecciones son de aquí a 3 meses. ¿Eso se pretende erradicar antes de las elecciones? ¿Se pretende erradicar antes de...? Sí, deben haber 2 extraordinarias, una antes y una después. ¿De Promesa? Nosotros estamos trabajando para tenerlo antes de fin de mes. Sí. Tiene los minutos que usted desee consumir ahora. Acepto la invitación de Ingrid. Tengo que reconocer que me voy a tener que medicar, porque el sistema contributivo es un sistema de cargas y privilegios, ¿verdad? Oigan, en este cuatrienio, un legislador de mayoría propuso que todos los empleados públicos pudieran comprar en las tiendas militares. Eso costaba 300 millones de pesos. Entonces tú dices, ¿este tipo está leyendo vanidades? ¿O está qué? Entonces esas son las cosas que yo tengo que manejar y tratar de mantener la cordura. Pero no, acepto la invitación, voy a tener que subir. Ya estoy medicado, voy a tener que subir la dosis del medicamento. En cuanto a la ponencia de Ingrid, me parece, estoy de acuerdo con muchísimos de esos puntos. Me parece que tal vez lo más importante es que no caigamos en el error de pensar que Promesa es la solución. Porque nuestro problema no es un problema fiscal. Los síntomas se reflejan como un problema fiscal, pero los problemas son más profundos que eso. Yo creo que la invitación que ella hace es fundamental. Desde la resistencia o con o sin promesa, ampliar el tamaño del radar y decir, oye, está bien, sigan trabajando con lo fiscal, pero ese es meramente el síntoma. Tenemos que sentarnos y repensar al país, repensar el sistema educativo, repensar el sistema de salud, repensar nuestra situación política. Por eso yo veo esto de Promesa como un punto de inflexión y no meramente como el día que llegó el americano, que en vez de por Guánica llegó por Isla Verde ahora. Pues, más allá de eso, sino un punto de inflexión desde el punto de vista de que hagamos la introspección y digamos, es que esto no puede seguir así. A veces usamos mucho la palabra insostenible hablando de la deuda, pero el país como está funcionando ahora es insostenible. Y yo creo que esa es la gran virtud de las palabras de Ingrid. Gracias, secretario. Esto no puede seguir así, dice el secretario, y tal vez escuchando las estrategias que propone Ingrid, estrategias de resistencia, estrategias contra los que controlan la banca y el dinero, hacernos sentir entonces como pueblo por el lado económico, las estrategias que nos habla el secretario de trabajar con los que vienen a mandarnos sin habernos consultado, pero que tal vez de ahí se puede sacar algo.
redactar algo rápidamente que contenga medidas que hacen falta en el mismo momento que la Junta está convocándose a su primera reunión, tal vez. Ahora les toca a ustedes, compañeros y compañeras. Aquí veo una mano. Adelante, por favor. Acérquese por favor al micrófono para que quede bien grabado. Pero escuchó, Sí, hasta ahora. mi hasta respeto ahí, sí. personal, lo escuchó, ¿no? Sí. Creo que está haciendo un excelente trabajo y es muy corto el tiempo. En agosto 1 del 2015 le escribí a Mitch McConnell, Joe Benner y Orrin Hatch, así también a Sergio Marzuach del Centro de la Nueva Economía, para que validase los números que yo estaba incluyendo. En aquel entonces la deuda era unos 71,000 millones, de los cuales unos 21,000 millones son de las autoridades. Energía eléctrica, 9,000, acueducto, puerto, etcétera. Así que Puerto Rico en realidad en su deuda real del Fondo General, que incluyen los POB, e incluye los COFINA, incluye Banco Gubernamental, los GO representan 15,000 millones en aquel momento. Y yo propuse una posposición del pago de principal de 5 años que representaba cerca de unos 4,000 millones, continuando con el pago de los intereses. Eso permitía que esos 5,000 millones o 4,000 y pico de millones se utilizaran para desarrollo económico y no había que crear absolutamente ningún caos, como el caos que anunció el gobernador el 1 de julio, cuando dijo que la deuda es impagable. Cuando usted le debe al Banco Popular o a cualquier otro banco, usted no se lo anuncia al pueblo de Puerto Rico. Usted va al banco y le dice, banco, necesito entrar en una reestructuración. El momento en que el gobernador hizo ese anuncio, el mercado se descalabró, por no usar otra palabra. La realidad del caso es que aquí lo que ha habido es un mal manejo de la opinión y del manejo administrativo para el repago de la deuda. La deuda, obviamente, me pueden decir, pero lo que estás haciendo entonces, porque esos 5,000 millones yo los estaba posponiendo al 2040. Pues la deuda que tenemos hoy, si la pudiésemos ir pagando, se pagaría en el 2044. Se salda todo lo que tenemos hoy. Se la estás transfiriendo a nuestros nietos. Oye, pero es que si no, nosotros en el futuro, esos nietos, no van a poder ir a coger prestado. Porque la deuda y el crédito de Puerto Rico, debo decir, el crédito de Puerto Rico va a estar totalmente afectado. Yo creo que aquí ha habido, y usted ha dado en el clavo con todos esos dineros que nadie sabe a dónde van ni cómo se administran. Yo pregunto, ¿dónde están los chavos de la crudita? ¿Dónde están en los incrementos del IBU? Que ahora se incrementan los gastos operacionales, se incrementa solamente en 1.3 el ingreso y no se puede pagar la deuda. Cuando el año pasado el presupuesto era 9,300, este año es 9,100, el año pasado habían 2,000 billones para el repago de la deuda. Y ahora, esos 2,000 billones, ¿a dónde fueron? Debo tener algunos números un poquito desencajados, pero usted tiene la idea de dónde es que estoy y qué es lo que estoy planteando. ¿Dónde está el dinero que estaba en presupuesto para el repago de la deuda y que hoy no está para el repago de la deuda? Sin embargo, tenemos un incremento en el fondo operacional de este pueblo. Gracias, secretario.
Quique trae un punto interesante. El año pasado, el año fiscal pasado que cerró en junio 30, nosotros terminamos con 9.180 mil millones, ¿verdad? Si lo comparamos con el año anterior, acabamos con más recaudo, particularmente por el alza en el IBU. Lo más importante que pasó el año pasado en términos de recaudo es que nosotros llevábamos 3 años cuadrando el presupuesto con partidas no recurrentes. En el 2014-15, ese presupuesto terminó alrededor de con 600 millones de ingresos no recurrentes. El alza en el IBU, pues no se ve dramáticamente como más efectivo en la cuenta, porque lo que vino fue a sustituir, en comparación con años anteriores, medidas extraordinarias. Ustedes recuerdan que este cuatrienio se ha distinguido por amnistía, por ventanas, por prepago, por una serie de mecanismos que sí nos generan cash, pero son no recurrentes. La gran virtud de este año que cerró, que aunque nos quedamos 100 millones y pico cortos, es que los ingresos son de mucha mejor calidad, porque aunque es un número bien parecido al año pasado, solamente algo por encima, los ingresos son recurrentes. Se sustituyó partidas extraordinarias de amnistías y por el estilo por un alza en el IBU. Por eso es que esos 600-700 millones que vienen como resultado del alza en el IBU no se ven como una bonanza en efectivo, sino que vino a sustituir esas medidas. En cuanto al dinero que se está liberando mensualmente por no pagar la deuda, lo primero que aclaro, el número de aquí que está bastante correcto, son 2.000 y pico de millones, ese número va entrando mensualmente. O sea, la deuda se paga casi siempre semestralmente, se utilizan unos mecanismos de cuentas plicas, de escrow funds, donde se separan los dineros mensualmente. Ahora mismo el efectivo del gobierno está reflejando una mejoría dentro de la gravedad, ya que ese dinero que iba destinado mensualmente al pago de la deuda no se está destinando al pago de la deuda. Claro. Por otro lado, recuerden que el gobierno tiene un problema de liquidez serio y los problemas de liquidez, como la energía, ni se crean ni se destruyen, se transfieren. Y yo lo que hice con el problema de liquidez fue que se la pasé a los suplidores. Y se la pasé a la gente que está esperando su reintegro. ¿Ves? O sea, yo resolví mi problema de liquidez. Yo debía 600 millones de pesos en reintegro, debo 2.000 millones de pesos a suplidores, pues resolví mi problema, te lo pasé a ti. Eso es sencillo. No podemos estar apareciendo con la mano. Pues ese dinero que se está generando, principalmente se está usando para ponernos al día, poco a poco, porque así mismo está entrando poco a poco, y pagar esa línea de crédito que yo había hecho con el país, que entendemos que es un mecanismo también de desarrollo económico, porque si yo a ese contratista que está pillado no le pago, pues ese contratista no puede hacer obra nueva, no puede contratar gente, no puede expandirse. Pues la matemática de aquí que está muy correcta. Dice, espérate, subiste el IBU, dejaste de pagar la deuda, ¿dónde está ese cash? Pues se tiene que haber resuelto el problema. Lo que pasa es que yo le había pedido, en términos familiares, yo le había pedido chavo al tío, al primo, al padrino, y ahora entonces me estoy poniendo al día. Por lo menos a corto plazo eso es lo que está sucediendo con el dinero. El apretamiento, de nuevo, la crisis mía de efectivo, yo lo que hice fue que se la pasé a otro. Se la pasé a los suplidores y se la pasé a los contribuyentes. Y ahora con ese cash, entonces, estoy poniéndome al día. Gracias, secretario. ¿Alguna intervención? Roberto, ¿verdad? Roberto Pagán. Buenas noches, Roberto Pagán Rodríguez. A mí el destino me ha puesto en
una posición no esperada de presidir la Comisión de Auditoría del Crédito de Puerto Rico. Y ciertamente lo que, a base de la intervención anterior y lo que ha planteado el secretario sobre la oscuridad del sistema contributivo de Puerto Rico, se repite en términos de la deuda, de la que mucho se habla, pero realmente poco se conoce. En los primeros trabajos que hemos hecho, por ejemplo, todo apunta a que no se trata de 71 mil millones de dólares de deuda, se trata de mucho más que eso. Y no contamos en ese estimado la deuda que tiene el país con los planes de retiro, o sea que la deuda que tiene el país es mucho mayor de la que se habla. Y ciertamente nosotros entendemos que es fundamental sacar de la oscuridad toda la información que puede tener el país, sobre todo para no repetir errores que se han repetido, que se han estado haciendo por mucho tiempo. Nosotros, el poco trabajo que hemos hecho, lo hemos logrado a base de aportaciones de comisionados y de organizaciones que hemos puesto algunos recursos para apenas empezar a arañar la deuda de Puerto Rico en sus emisiones del 2014 y el 2013. Estamos próximos a emitir un segundo reporte preliminar sobre la emisión de la Autoridad de Energía Eléctrica del 2013. Y ese estudio arroja una información muy interesante precisamente sobre gobernanza, algo que te ha tocado, secretario, sobre prácticas en términos de emisiones y de asesoría, algunas por compañías que vienen desde el mismo inicio y fundación de la Autoridad de Energía Eléctrica, hace más de 65 años. Y estamos en un punto en este momento que los trabajos de la comisión van a tener que cerrar si no recibimos los fondos que por ley se supone que se hayan emitido ya a la comisión, porque sencillamente no tenemos el equipo que pueda corroborar y que pueda emitir un reporte con mayor contundencia que el que se hizo de los primeros reportes y hacer todo el resto del trabajo que tenemos como asignación. Así que mi petición, señor secretario, es que nos reciba a los miembros de la comisión, que hablemos, presentarles el presupuesto que nosotros hemos desarrollado, contestar todas las preguntas, hacer los ajustes que haya que hacer en ese presupuesto, pero que el gobierno de Puerto Rico emita, nos haga llegar esos fondos que nos parece que van a ser fundamentales, sobre todo en este momento, porque el tema de la reestructuración y de la negociación con bonistas, todos los entendidos están muy claros y nos han dicho que el primer paso que hay que llevar a cabo es la auditoría de esa deuda. Así que aprovecho la oportunidad y, señor secretario, le hago públicamente la petición de que nos reciba para discutir ese tema. Pero hay una asignación, ¿verdad?, presupuestaria para ustedes. Hay una asignación de 2 millones. Okay. Nos habían dicho que Hacienda tiene un cheque de $300,000 esperando a que se nos remita. Sí. Y la verdad es que nos han enviado OGP, de OGP a Hacienda, de Hacienda a OGP y no... Nos sentamos, no sientas que es personal. Yo como deudor tengo un Equal Opportunity Policy, yo le debo a todo el mundo. O sea, no te creas que eres especial, o sea, pero seguro. Sino es que si no te pones en mi radar, son tantas y tantas las peticiones y tantas las quejas y las demandas, que si no te pones en el radar, pues no, ¿verdad? Caes en la fila, sí, pero se te atiende. Gracias, se te atiende, secretario. además de atenderte se te va a hacer el pago, porque con atenderte no pagan la nómina. Compañero Villeta. Primeramente quiero dar las gracias a ambos. Creo que el punto de inflexión, Juan, que tú traes y Ingrid trae en los cambios, es llevar información. Y felicito a la Universidad Interamericana como sede de llevar información. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que lograr.
yo como economista y presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, creo que otra cosa que no trae, y he leído de cerca y varias veces la ley promesa, esto de desarrollo económico. Ambos lo traen, lo mencionan de una forma indirecta. Ingrid lo menciona desde el punto de vista ambiental, lo menciona desde el punto de vista de activos financieros que debemos evaluar, pero sí yo creo que tenemos que empezar a establecer que los puertorriqueños tenemos que cambiar nuestro estilo de consumo, de inversión y de gasto. Y felicito al secretario cuando dice que no se audita, no se sabe qué hace esta entidad y la otra. O sea que hay unos beneficiarios que han hecho un estilo de vida, un consumo en base a unos privilegios, entre comillas, no económicos. Mi preocupación es la siguiente. Hoy en la prensa salió que la Reserva Federal de Nueva York está sacando unos estudios, algunos lo habrán visto, una serie de investigaciones sobre la economía de Puerto Rico. Y el de hoy apunta de que la fuerza laboral y el desarrollo económico, de acuerdo a su visión y su escrito, es lo que realmente nos va a propulsar. Si pueden tener algunas expresiones cortas de cómo, desde su punto de vista ambiental, de ingeniería, desde el punto de vista de promotor, de ayudar a los negocios o no cerrar más negocios, ¿verdad? Porque en un cierre de un negocio cierra la actividad económica. ¿Cómo podemos nosotros localmente hacer eso? Yo creo que eso es vital y ya, hacerlo pronto. Gracias. Es que como lo de cerrar es conmigo, déjame yo contestar adelante. Yo estoy de acuerdo contigo, Juan. De hecho, yo creo que uno de las limitaciones, de las muchas limitaciones que tiene el plan fiscal que se preparó, ¿verdad?, el gobierno en octubre y se refrescó en febrero, es que trataba muy ligeramente lo de desarrollo económico. Allí había una línea que decía CAPEX, ¿verdad? Yo planteaba recientemente en una reunión que si pensaban que con construir tres carreteras el desarrollo económico venía como combustión espontánea, ¿verdad? Realmente no debe ser una línea de CAPEX, tiene que haber todo un plan de desarrollo económico que tiene que incluir qué vamos a hacer con el Banco Gubernamental de Fomento, ¿verdad? Y que era un mecanismo a través del cual los municipios recibían fondos y hacían obras. ¿Qué vamos a hacer con el Banco de Desarrollo? Que está al punto del knockout también. Y la gente no lo sabe. Lo que creo que le quedan son 7, 8 millones de dólares de capital. ¿Qué vamos a hacer con la inversión anual que tiene que hacer en energía, PRASA y PREPA? O sea, además de eso, pues hay que hacer todo un plan. Yo estoy de acuerdo contigo. Porque al final de cuentas, de eso es de lo que se trata. Tú tienes que tratar de que el motor del carrito prenda, porque eso es lo único que nos va a dar el efectivo para poder correr el gobierno y para poder pagar la deuda. En cuanto al cierre de negocio, te comento que nosotros hemos intervenido 150 y pico de negocios en los pasados 7 o 8 meses. Solamente he cerrado uno, el Zipperle. Y el Zipperle estaba cerrado, lo que pasa es que los dueños no lo sabían, ¿verdad? Porque le iba bastante mal. Todos los demás, interesantemente, nos pagan esa noche o el día próximo, o se acogen a la ley de quiebra, reorganización, están poniendo en orden sus finanzas y nos pagan. Y aprovecho, aunque no es el tema, ¿verdad? Esto de las intervenciones de negocio, ahí no están los chavos. Los chavos están en cambiar la mentalidad de puertorriqueños. Esa es una estrategia de behavioral science, de ciencias del comportamiento. Yo lo que estoy tratando de hacer es que la gente entienda que hay un Estado de Derecho, ¿verdad?, con los defectos del Estado de Derecho que tenemos, pero en el ámbito contributivo, que hay un Estado de Derecho y no cumplir con ese Estado de Derecho tiene unas consecuencias. ¿Ves? O sea que los chavos no están en los operativos, los chavos están en el efecto colateral del operativo en cuanto al cambio en el comportamiento del puertorriqueño hacia la autoridad fiscal. Ahí es donde está el dinero.
Desde el punto de vista de lo que se necesita para echar hacia adelante el país, definitivamente que el tema económico es fundamental. El problema que tenemos es que no controlamos todas esas variables que inciden sobre el tema económico, pues por las limitaciones que tenemos en nuestra relación con los Estados Unidos. Y si bien hay aspectos que sí podemos atender de inmediato, que se puede buscar la manera de mejorar el empresarismo, de fomentar ese empresarismo, de lograr mayores eslabonamientos entre aquellas compañías de inversión foránea que operan en Puerto Rico, que utilicen mayores insumos locales y demás. La realidad es que eso tiene un techo que no es muy alto. Y si Puerto Rico quiere verdaderamente potenciar su desarrollo económico, tiene que tener unas herramientas que ahora mismo no tiene a su alcance. Nuevamente, porque Estados Unidos las controla y no las controlamos nosotros. Y desafortunadamente, las decisiones que se han estado tomando con ciertos entes gubernamentales que son fundamentales para ese desarrollo económico van en la dirección contraria a fomentar tanto la innovación como posibles nichos de producción económica y creación de empleo en Puerto Rico. Y a modo de ejemplo está el tema de energía eléctrica. O sea, energía eléctrica o la generación eléctrica en Puerto Rico y todos los cambios que se están dando a través de todo el mundo hacia la energía renovable, hacia nuevas maneras no solo de generar, sino de poder guardar esa energía para hacerla de una manera más eficiente, pues todas las decisiones que se están tomando sobre energía eléctrica hoy en día no nos van a permitir y nos van a amarrar a no poder explorar ese potencial que tiene para desarrollo económico, energía eléctrica como desarrollo económico. Y no me refiero a la autoridad, me refiero al potencial que tiene desde el punto de vista de innovación con la Universidad de Mayagüez, la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, que no tiene ninguna relación actualmente, o una relación muy limitada con la Autoridad de Energía Eléctrica, a quien le damos, desafortunadamente, se le da la espalda, aun cuando son un centro de generar ideas, propuestas que entonces son reconocidas a nivel mundial e internacional, y entonces las celebramos, pero aquí en Puerto Rico no los usamos ellos para nada. Son esas incongruencias que tenemos y que surgen en muchas ocasiones. Así que coincido en que es fundamental hacer un rediseño de lo que es nuestra política de desarrollo económico y nuestra política económica más allá de lo fiscal. Sin embargo, cuando uno lo analiza y va a la raíz del problema o hasta dónde puede llegar, llega al mismo punto. Y es que nuestra relación colonial y los límites que nos impone nuestra relación con Estados Unidos no nos permiten volar o eliminar ese techo de 5 pies que actualmente impera sobre nuestra isla. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues les agradecemos a nuestros panelistas todas sus presentaciones, las ideas, las informaciones que hemos recibido. Yo creo que el que tenga la información como la que usted nos ha detallado hoy, secretario, las ideas que han surgido de cómo hacer pública esa información, si se tuviera por el pueblo la información, porque los que la tienen, la comparten y tienen la voluntad política de que el pueblo se entere de dónde es que han estado las fallas todo este tiempo, tanto las fallas en ejecución que usted señala como las fallas en la estructura política que señala Ingrid. Tendríamos un poco más de contestación a la pregunta de que ya que esto no puede seguir así y ahora con la Junta, ¿hacia dónde vamos? Tendríamos un norte para caminar. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al pueblo público que nos ha acompañado.